Hello, que mi gente dura de YouTube, por aquí Dr. Brown, el doctor de la tecnología. Y en este pequeño video, es un videito, aunque corto, sé que le va a gustar mucho a ustedes, porque es un tema que ayuda bastante a la comunidad de Red Magic. Pero ya tú sabes que antes de tu ver este video, tú tienes que suscribirte, darle like, de compartir el video y de quedarte hasta el final, porque eso ayuda al algoritmo de YouTube a que promueva más mis videos. Así que vamos a empezar de una vez. Lo primero que quiero mostrarle, mi gente, es que ya ustedes lo leyeron en el título, es que tenemos nuevos recoveries para nuestro dispositivo, recovery custom. En total son 3 recovery y se los mostraré ahora. ¿Qué clase de recovery? Bueno, tenemos 2 recovery TWRP y un recovery SHRP o Skyhawk Recovery. Vamos a mostrarle entonces el TWRP. Es este, el TWRP. Se lo voy a mostrar por imagen porque se me hace un poquito más fácil mostrárselo así que grabándolo en vivo. Hay más claridad por las imágenes. Pero este es el recovery. El desarrollador es un conocido developer, ya se llama Doc714. Está en Telegram y tenemos aquí un TWRP 3.7, o sea, es compatible con Android 11, Android 12 y Android 13 y funciona excelente. Podemos ver que se pueden montar todas las particiones, se puede hacer backup de las particiones también por igual. Aquí tenemos más opciones de backup que tiene, con su data desencriptada, que tan nítido para poder utilizar así el recovery, flashar los archivos que tú quieras. El segundo recovery es uno hecho por mí. Este es una versión anterior, o sea, la versión 3.6.2, que fue la que fue antes de la 3.7. Y de igual manera es un TWRP muy similar al anterior, con prácticamente las mismas opciones. Lo único que tienen diferente son las versiones, por así decirlo. Y que la versión 3.7 es compatible con las versiones venideras de Android. Pero por lo menos la 3.6.2 yo la probé en GSI de Android 12, que la versión anterior 3.5 no habría. Lo probé en GSI de 12.1 y GSI de Android 13, y en todas las GSI que probé funcionó la 3.6.2. de igual manera la 3.7 funcionó en todas las GSI. Por ende, he podido descifrar que no solamente van a funcionar en Android 11 estos recovery que te estoy enseñando, sino que también van a funcionar en Android 12 y en Android 13 en caso de que tengamos rooms en un futuro de Android 12 y de Android 13. Al igual que el anterior, podemos ver que funciona bastante bien. Tenemos las diferentes opciones, tenemos la data desencriptada, tenemos, o sea, las opciones avanzadas. El otro lo tiene prácticamente igual. Las opciones de montado igual. No quise montar ODM porque estaba un poquito rápido, pero también tenemos las opciones de montado perfectamente bien. Las opciones del backup también están perfectamente bien. Y el tercer recovery, y es el que se ve más bonito de todo también, y es el que tiene como una interfaz más amigable, es el Skyhawk Recovery o SHRP Recovery. Esta es la interfaz del recovery. Al contrario de los otros dos que le he mostrado, tiene muchísimas más opciones, muchas más. Y estas opciones le dan un plus al recovery. ¿Qué le puedo mostrar? La versión es basada en la 3.6.2, también hecho por mí. Aquí tenemos en la opción de tweaks. La opción de tweaks viene siendo esta moradita que está aquí. Tiene estas opciones. Y estas opciones son diferentes
tweaks o features que tú le puedes agregar a la ROM de tu dispositivo. El que sabe usarlas, bien por ello. El que no las toque. Yo he usado el Disable Force Encryption, probando desencriptar la data, pero yo lo había hecho ya de otra manera. También tenemos las opciones de copia de seguridad, que al igual que los anteriores, se puede hacer copia de seguridad de las particiones, pero que esta la muestra un poquito diferente. Tenemos también el área de formateo de la data y el área de apagado del dispositivo, o sea que aparece prácticamente igual que como uno apaga el dispositivo normal, RegMagic. Y aquí, obviamente, para que vean que la data también está desencriptada. Este TWRP, este Sharp Recovery, es súper recomendado, de verdad que sí. ¿Qué tienen en común los 3 recovery que le acabo de mostrar? Lo siguiente: los 3 pueden transferir data desde el computador hacia el dispositivo sin ningún problema. No como el 3.4 de Android 11 que una vez les traje, que en realidad es de Android 10, pero que funcionaba en Android 11. Ese tenía problemas, pero estos no tienen esta clase de problemas. El Sharp Recovery algunas veces repite, o sea, cuando tú iniciaste en modo recovery y quieres iniciar en el sistema, a veces te mete en un loop y te reinicia todo el tiempo el recovery. Para solucionar esto, entonces te tocaría entrar al modo recovery, al modo fastboot, y escribir fastboot continue, y de esa manera entonces se salta el entrar en recovery y entra en el sistema normal. Pero ese es un pequeño detallito que tiene ese Sharp, pero no con todas las ROM, con algunas ROM, porque yo lo he probado de otra forma y ha funcionado nítido. Ahora bien, ¿cuáles son los requerimientos para instalar esta? Bueno, está testeado 100% y funcional sin ningún problema en la ROM Optimus Prime 869, que es la ROM que yo tengo en este momento. La Optimus Prime 869 con RegMagic OS 4.5. Aquí la pueden ver. Aquí funciona excelente. ¿Por qué? Porque esta ROM ya viene con la data desencriptada y con lectura y escritura. Por ende, estos recovery funcionan sin ningún problema. En otras ROMs, por ejemplo las ROM stock con bootloader bloqueado, tiene un pequeño detallito. La mayoría de estos recovery se van a quedar en el logo del TWRP al inicio y no te van a funcionar. Así que ese es un prerequisito: tener la data desencriptada y lectura y escritura. Por ende, mi recomendación es que la instalen en la ROM 869 Optimus Prime, que la subí en el canal anteriormente. Eso es uno. Ahora, ¿cómo vamos a instalar este recovery? Súper fácil. Este recovery se instala demasiado fácil y se lo voy a poner fácil como siempre se lo pongo a ustedes. Subiré un archivo, van a abrir el archivo. Si estás, por ejemplo, en la ROM 869, vas a poner tu dispositivo en modo fastboot. En modo fastboot, mi gente. Y es súper fácil. Vas a darle al botón de apagado y el botón de volumen abajo y lo vas a poner en modo fastboot. O vas a ir a la aplicación de Magisk, le vas a dar aquí arriba y le vas a dar a reiniciar en bootloader. Aquí reboot to bootloader. Y eso es todo. Te va a poner en modo fastboot. Y una vez estás en modo fastboot, ojo con esto, si estás en la ROM Brown Decepticons, Optimus Prime, cualquiera de las versiones, entonces vas a darle un doble clic a este archivo, que está aquí, este archivito que está de color azul, el OEM command, con un doble clic para permitir que el bootloader de Android 10 haga el bypass y puedas instalar cualquier tipo de partición con tu bootloader, ya sea bloqueado o desbloqueado. Pero tienes que darle un doble clic a este archivito primero.
Luego de eso, si quieres probar cualquiera de los tres TWRP, pues va a ser súper fácil. O le das un doble clic al Sharp Recovery, que es el de los colores bien chéveres, o le das un doble clic a cualquiera de este o este. Esos son los otros dos TWRP que tengo, y es súper sencillo. Ya le dije cómo instalarlo, ¿verdad? Modo Fastboot, le dan aquí al OEM y le dan un doble clic a cualquiera de estos tres archivos, y eso es todo lo que se necesita. Ahora bien, si tú estás en una run stock ruteada con el bootloader bloqueado y instalas uno de esos TWRP, mi recomendación es que comiences instalando el TWRP 3.7. Si te booteó y te funcionó, pues ya tienes una ventaja, ya tienes ese TWRP funcionando. Pero si no te booteó y no te funcionó, pues entonces te tocará utilizar la Run Optimus Prime, que es mi recomendación personal. Así que, mi gente, ya ustedes saben, este es el video que le quería traer. Algo importantísimo para nuestros dispositivos, un TWRP que funciona con Android 11 y versiones posteriores, que aunque no tengamos de momento, mi gente, sé que llegará el momento en el que vamos a tener Lineage OS con Android 13 y Custom Rooms con Android 12 porteadas de los otros Red Magic. Eso viene, mi gente. Así que suscríbanse, denle like, compartan, y le voy a traer más videos como este que viene durísimo. Dr. Brown se despide.